Hola. Hola. Hola, profe. ¿Cómo ¿Qué tal, estás? profe? Hola, profe. Me estaba riendo por lo que envió en el grupo Fernando. ¿Cómo están? ¿Todo bien, Bien. profe? Qué suerte. Me estaba riendo por lo que envió Fernando en el grupo. La nenita esa. Ay. Bueno, acá mi asistente técnico ya creo que me solucionó el tema de la asistencia. ¿Pueden entrar para registrar su asistencia? Prueben un poco ahora. Profe, yo recién ingresé en la plataforma y aún no aparece. Ah, ¿cuándo? ¿Hace recién nomás? Recién. Pero ya te habilité. A mí también, profe. Aparece la Hace, cita, profe, ¿eh? no da la opción para enviar. Bueno, Aparece la cita, pero no da la opción para enviarla. Seguro dentro de 30 minutos por ahí, seguro ya aparece. sí. Siempre así al iniciar. Bueno, entonces vamos a desarrollar nomás ya la clase y después al último, o sea que van a ir viendo cada momento si es que ya la habilita para registrar su asistencia. ¿Está bien? Bueno. Al término de la clase también de estos 40 minutos tienen una tarea y quiero que entren para que puedan resolver ahí mismos, ¿sí? Sí. Y después, si es que hay alguna duda, entonces, si hay alguna duda, ahí recién van a preguntarme dentro del foro para que yo le pueda contestar de vuelta. Acá está alguien que quiere. Ahora le estoy admitiendo a otros compañeros más. Bueno, hoy a pesar de que sea mi día, quería estar con ustedes porque no quiero perder tiempo. Y como el sábado me va a ser imposible de estar con ustedes, entonces va a llevar mucho tiempo ya si es que postergamos más todavía. ¿Me escucharon? Sí, profe. Bueno, hoy vamos a continuar con la unidad 2 que empezamos el jueves pasado, pero esta es la unidad 3, continuación de la unidad 2, que seguiremos hablando del gasto público. ¿Quién recuerda que el concepto de gasto público? Ya empezamos el pasado jueves. ¿Quién recuerda el concepto de gasto público? Gasto público. A ver. Es toda erogación, ¿se acuerdan? Es toda erogación que realiza el Estado en función del gobierno, porque estamos hablando de un gasto público. Es toda erogación, o sea, que es todos los gastos que realiza el Estado en función a su gobierno. Fácil, ¿verdad? Son dos líneas nada más. Gasto público, entonces repito, es toda erogación que realiza el Estado en función de gobierno. Y hoy vamos a ver principios del gasto público, o los principios, que porque hay más de uno. Uno es legítimo, equitativo. Dos, eficiente y económico. Legítimos se establecen y se ejecutan de acuerdo a la ley, siendo su finalidad económico y social. Nosotros decimos muchas veces de que el royalty, por ejemplo, ¿verdad? Ya se establece por ley en qué se debe gastar o en qué debe gastar, ya sean los municipios y las gobernaciones. Dice 40% en obras, en infraestructura, 40%
educación, ya sea para almuerzo escolar, merienda escolar, aulas, todo lo que se refiera a escuela, digamos, ¿verdad? Y el resto del 20% es para otras cosas varias, ¿verdad? Pero ahí nunca se puede, en esa ley nunca dice que se puede, por ejemplo, pagar sueldo de ese dinero. Y por lo tanto, a eso se llama legítimo, porque está a través de una ley de cómo se debe ejecutar de acuerdo, dice, a la finalidad económico y social que ya está dentro de esa ley. ¿Me explico? Esos son los principios legítimos. Un ratito, Mara, Alamita Mara, ya. Equitativo. ¿Me están escuchando? Porque nadie me responde. Sí, profe. Bueno, necesito señal por lo menos de que me escuchan. ¿Quiénes están? A ver. ¿Quiénes? Yo, profe, Cintia. Jessica. Le veo a Jessica. Laura. Laura. Joel. Antonio. Antonio. Elena, profe. Clara. Elena, Mara. Bueno, Ever, etcétera, etcétera. Muy bien. Equitativo. Entonces, uno de los principios es legítimo que ya le di inclusive con ejemplo. Equitativo, de acuerdo a su asignación de recursos. Y eso es lo más difícil, ¿verdad? Porque hay un principio moral que asumen los gobernantes y dice que el gobierno dice, bueno, voy a hacer los gastos o las inversiones en forma equitativa. Por eso habla de principios. Y dice que uno debe ser legítimo, ya hablamos, debe ser equitativo de acuerdo a su asignación de recursos. ¿A quiénes? De acuerdo a los departamentos. Por ejemplo, si va a ser un gobierno central, entonces de acuerdo a la naturaleza de cada departamento, entonces va a ser equitativamente su repartición para poder hacer los gastos o la inversión en cada uno de sus departamentos, ¿verdad? Porque no le va a dar la misma cantidad de dinero para Cordillera y a Ciudad del Este. ¿Por qué? Porque Ciudad del Este es grande y Cordillera es más chico, ¿verdad? Entonces no sería equitativo, ¿verdad? A eso se refiere. Entonces, hablando del principio, entonces que sea equitativo de acuerdo a su asignación de recursos a cada entes, ya sea gobernaciones o municipios. Y el siguiente es eficiente y económico. Eficiente de acuerdo a su programación y ejecución. Y seguramente que ustedes también escuchan cuando dicen no rindió royalties, no se le va a dar más dinero, dice. ¿Por qué? Porque dentro de esa ley también al darle el dinero y al decirle cómo debe utilizar, también le dice cuándo y cómo debe hacer rendición de cuenta. Y si hace bien en forma y tiempo, a eso se le llama eficiente la rendición de su dinero, ¿verdad? Y de acuerdo a su programación y ejecución, para que sea eficiente y económico su programación y ejecución, significa, o sea, que debe tener, antes ya debe haber preparado, ¿qué cosa? Proyecto, ¿verdad? Proyecto, en qué va a ejecutar y cómo va a ejecutar. Entonces, de esa manera va a ser eficiente y económico. Económico porque cuando no se realiza proyecto, entonces, si es a la deriva nomás, no se prevé muchas cosas. Entonces, eso hace de que encarezca más. ¿Por qué? Porque se hace una ampliación y etcétera, etcétera. Entonces, eso hace que encarezca. Si iba a salir 100 millones, sale al final 200 millones, ¿verdad? Porque no se previó, no se programó, no se hizo un proyecto como debe ser. Bueno, entonces ya tenemos los 3 principios. Acá está el líder, lo voy a admitir. Que son legítimo, equitativo, eficiente y económico. Bien, seguimos.
Funciones del gasto público. Es el conjunto de finalidades que pueden ser cubiertas con la estimación y ejecución de gasto público y puede ser agrupada en 3 categorías. Vamos a ver cuáles son las funciones. Dice que tienen 3 categorías y que los principales son función redistributiva, función económica y función administrativa. Vamos a ver en qué consiste cada una de ellas. La función redistributiva. Tenemos la deuda pública en general y se clasifica la clasificación financiera, ordinario, extraordinario, clasificación económica, gasto corriente, todo eso nosotros ya vimos la otra vez, yo para que ustedes puedan recordar nada más. Y gastos extraordinarios también, que son aquellos que surgen por situaciones irregulares no previstas en la planificación normal de las actividades gubernamentales, como por ejemplo las catástrofes, ¿verdad? Esos son los gastos extraordinarios, porque eso siempre se debe prever también dentro del plan anual, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hoy, por ejemplo, ¿estaba previsto o no tener COVID? Pregunto. ¿Estaba previsto? ¿Ustedes sabían? No, No. Entonces, no, profe. y lo que el gobierno está haciendo son entonces ahora gastos. ¿Qué tipo de gastos? Extraordinarios. Extraordinarios. No son ordinarios. ¿Por qué? Porque no estaba previsto. Son extraordinarios. Por eso es que se tuvo que hacer préstamo, inclusive el Estado tuvo que hacer préstamo. ¿Cuánto era el préstamo que se hizo? A ver. 1.600. ¿Cuánto era? Millones de dólares. 1.600 millones de dólares. También se hizo recorte de sueldo de los funcionarios, etcétera, etcétera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Estado hoy tiene que estar gastando y son gastos extraordinarios porque no estaban previstos. Por ejemplo, el dengue sí ya estaba previsto porque eso ya hace rato que estamos peleando, ¿no? Con eso, ¿verdad? Pero entonces se previó eso. La vacuna también se previó, todo de comprar, digo, estar los gastos que se hacen por la vacuna, todo eso se previó. Pero para el COVID no se previó nada. Los gastos corrientes o gastos de funcionamiento dentro de la clasificación económica. Pero me perdí acá, me falta un ratito. Función redistributiva, primero. Bueno, en mi libro nomás ya quedó, eso había sido. Esa función redistributiva no está, profe. Sí, no, porque se quedó en mi libro, eso le estaba diciendo, eso ya se quedó en mi libro, o sea que van a saber cuáles son, pero el concepto de cada uno vamos a ver en la siguiente clase. Bueno. Clasificación económica. Los gastos corrientes o gastos de funcionamiento. Dice, son los pagos que el ente público debe realizar en forma indispensable para el correcto y normal desenvolvimiento de los servicios públicos y de la administración en general. Puede ser gasto de consumo, por ejemplo, conservación y reparación de edificios, renovación de bienes muebles, etc. O retributivo de servicio, por ejemplo, sueldos, salarios, dietas, honorarios de funcionarios y empleados. Estos gastos no significan un incremento directo del patrimonio nacional, pero contribuye a la productividad general del sistema económico de inversión. O sea que los gastos corrientes o gastos de funcionamiento es al inverso de lo que estábamos diciendo que eran los gastos
extraordinario, ¿verdad? Estos son lo que ya estaba dentro del presupuesto de que íbamos a gastar, los gastos corrientes que nunca vamos a poder dejar de pagar, ¿verdad? Y acá nos da con ejemplo, inclusive, les copié que son los pagos que el ente público debe realizar en forma indispensable para el correcto y normal desenvolvimiento de los servicios públicos y de la administración en general. Si es que no se paga, si es que no se hace el mantenimiento de un edificio donde están las instituciones públicas, no puede funcionar. Si no tiene agua, si no tiene luz, si se descompone su fluorescente, o sea que tiene que haber mantenimiento y por lo tanto son erogaciones. Erogaciones es sinónimo de gastos, ¿verdad? Y también retributivo de servicios, ¿verdad? Para que los empleados puedan estar trabajando, también se le debe pagar sus sueldos, dietas o honorarios para los profesionales y para los empleados. Estos gastos no significan un incremento directo, dice, sino que ya es un incremento que estaba ya previsto. Siguiendo con la clasificación económica, los gastos de capital o gastos de inversión son todas aquellas erogaciones del Estado que significa un incremento directo del patrimonio público y puede consistir en pagos emanados de la adquisición de bienes de producción que son maquinarias, equipos, en inversiones en obras públicas, infraestructuras, viaductos, carreteras, puentes, o en inversiones destinadas a las industrias clave. O sea que esto también estaba previsto, estos gastos de capital o gastos de inversión estaba previsto, ¿verdad? Pero muchas veces esto se puede todavía, no es tan urgente como el sueldo, como el mantenimiento de una institución pública, por ejemplo, ¿verdad? Pero esto también estaba previsto y de esto también necesitamos equipamiento, porque si una institución no va a funcionar si no tiene un equipamiento. Si tiene funcionario nada más, si tiene las instalaciones, pero no tiene equipamiento, tampoco funcionaría, ¿verdad? Entonces, esto también está dentro de una inversión que realiza el Estado y cada año. ¿Por qué? Porque cada año se va renovando. De esta forma, dice, los gastos de capital pueden representar creación de patrimonio o el traspaso de propiedad privada al sector público. Seguimos con la clasificación económica. El servicio de la deuda pública, que incluye fundamentalmente las erogaciones por concepto de pagos de intereses y amortización del capital adeudado. ¿Qué quiere decir erogaciones? Pregunto. Gastos. Gastos, muy bien. Entonces, que incluye fundamentalmente los gastos por concepto de pagos de intereses y amortización del capital adeudado. Es decir, si el servicio de una deuda pública, el Estado tiene una deuda pública y paga en concepto de intereses, también eso influye fundamentalmente en la erogación, o sea que en los gastos. ¿Por qué? Porque el Estado debe pagar sus cuentas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no paga, no va a tener más garantías. Porque una persona cuando debe y no paga su compromiso, no hace honor a su compromiso, entonces, ¿quién le va a prestar más dinero, verdad? Y por lo tanto, eso ya está dentro de una deuda pública que el Estado tiene para poder pagar. Eso, 1.600 millones que ahora se prestó, eso está dentro del compromiso, dentro de los gastos públicos que vamos a tener para más adelante, ¿verdad? Eso no vamos a poder dejar de pagar y por lo tanto son gastos del Estado paraguayo, de gastos públicos. Y muchas veces se pagan los intereses nada más, ni siquiera todavía se paga y es más, nos dan 10 años de gracia o 5 años de gracia y luego empezamos a pagar por parte. Pero obvio que tenemos que pagar con intereses. Nadie paga, nadie te presta dinero por prestarte nada más.
Y años de gracia significa de que si hoy te da dinero, te dice, a partir de 5 años, dentro de 5 años me vas a empezar a pagar. A eso se le llama años de gracia. Puede ser en 5 años que empiece a pagar o en 10 años, eso de acuerdo a la negociación que hacen los diplomáticos con otros países de quien vamos a estar prestando, ¿verdad? Siguiendo con el presupuesto público, dice el concepto otra vez, se entiende como un instrumento, presupuesto público nacional, se entiende como un instrumento legal mediante el cual se determinan los ingresos, los gastos y las fuentes de financiamiento de los recursos. Esto, por ejemplo, cuando van leyendo ya tiene que subrayar que el presupuesto público nacional se entiende como instrumento legal. ¿Por qué es un instrumento? ¿Por qué el presupuesto público nacional es un instrumento legal? Es legal porque esto es aprobado en el Congreso Nacional y cada año hay un tire y afloje, ¿verdad? Para poder aprobar el presupuesto nacional que presenta cada institución y el Estado a través de hay una comisión bicameral compuesto por personal de diputados, por senadores y también por representantes de Hacienda para que puedan ver cada año el presupuesto general de la nación. Y si salud pide tanto guaraníes o millones y educación y etcétera, etcétera. Entonces ellos hacen un presupuesto general a nivel nacional y luego hacen el tiro y afloje con el Ministerio de Hacienda para saber si ese dinero vamos a tener para poder cumplir todos esos compromisos. Y esos compromisos entonces se cumplen si es que también hay ingresos. Y eso ya hemos visto la clase anterior, ¿verdad? De dónde podemos sacar todos esos ingresos para poder gastar, para que el presupuesto público nacional pueda ser cumplida, ¿verdad? Solamente si tenemos ingresos. Entonces hay un tiro y afloje entre el Ministerio de Hacienda, que es el ente recaudador, y el presupuesto público nacional, donde están todos los presupuestos de cada ente que se presenta todos los años. Policía Nacional, Salud, Gobernaciones, Educación, cada ente va presentando solicitando para poder pagar a sus funcionarios, para la infraestructura, para el mantenimiento, para nombramientos o para contratos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces se entiende como un instrumento, por presupuesto público nacional se entiende como un instrumento legal mediante el cual se determinan los ingresos, los gastos y las fuentes de financiamiento, porque justamente no puede decir esto es lo que queremos y es demasiado. Por eso dice que ahí tiene que estar todos los ingresos y los gastos también, y se debe equiparar eso, ¿verdad? No puede haber más gasto que ingreso. ¿Cómo yo voy a gastar más de lo que yo puedo ganar? No puede ser, ¿verdad? Entonces, a eso se le llama que esto es un instrumento legal. También se comprende como el ordenamiento legal que tiene por objeto expresar en forma anticipada los proyectos de gastos, ingresos y fuentes de financiamiento en las distintas actividades de las diversas entidades administrativas públicas predicho para el ejercicio fiscal correspondiente. O sea que eso está para poder aclarar mejor, pero en este primer párrafo eso me gustaría que ustedes puedan comprender y entender para su concepto del presupuesto público nacional. Díganme, ¿pudieron ya registrarse? ¿Algunos pudieron registrarse? Todavía no se puede, profe. No, profe. Bueno, antes de que termine la clase voy a intentar. ¿Les parece? Porque faltan poquitos minutos falta y... ¿Cómo?
Ese no hay, no hay posibilidad, profe, que vos nomás lo marques, porque a veces Yo, no mar- funciona eso. yo marqué la otra vez, ¿se acuerdan que hablamos de eso? Pero después ustedes me dicen que aparece como que no tenían presente, ¿verdad? ¿Verdad? Sí. Y bueno, No, entonces, profe, no tenemos. sí, entonces algo ahora tenemos que probar. Voy a llamarle a mi hijo para que me ayude a ver otra vez eso. Y después continuamos, que no quiero que termine la clase, ¿le parece? Porque me faltan 6 minutos. Veme, hijo, porque no están... Hola. Ahora intente de vuelta, por favor. ¿Y puede intentar de vuelta? Bueno, profe, No, sí, no hay caso. ¿qué te cerramos? No voy a hacer entonces, profe. ¿Eh? Yo le veo a Vamos a cerrar, Mela. está Elena, Ever, Laura, Jessica. No se puede, profe. Y yo acá pongo habilitar. Joel. Le puedo ver a todos. Habiliten por su cámara. Habiliten su cámara. Joel, Jorge, Clara. Ya está, profe. Sí. Pues ya estoy manejando. Ah, qué moderno. Bueno. Falta un poquitito todavía. ¿Pueden entrar ustedes
tareas, van a hacer sus tareas y ahí mismo contestan. Y si es que hay algo que quieren preguntarme, me preguntan ahí en el foro. ¿Está bien? Y mientras tanto voy a preguntarle a otra profesora cómo hizo para poder marcarle su asistencia. ¿Sí? Sí, profe, porque nos preocupa ese tema que después de Asunción venga, que no tenemos asistencia y nos creen problemas a la hora de los exámenes. No se preocupen de eso, porque ya hablamos, todo tiene ese mismo problema yo estoy en el grupo de los profesores, pero no van a tener problemas justamente nosotros, al término de cada clase, por eso le pasamos al coordinador quiénes están presentes y quiénes no, porque él justamente, todos tenemos ese problema, no solamente yo. Pero Bueno, profe. él dijo que había alguna profesora que sí pudieron, entonces todos vamos a poder si alguien puede. ¿Está? Gracias, profe. Bueno, no se preocupen por eso, que el coordinador saben quiénes están. Y yo acá mismo saqué ya foto y veo quiénes están, por más que no tenga su foto a la vista. Y eso le envío al coordinador. Bueno, pero porque ese sí una interrogación no me aparece, no aparece ese botón para marcar autograbado. Pero estamos tranquilos ya entonces. Bueno, tranqui. Está, entonces, pueden entrar en tareas y para poder ver su... Bueno, profe, entonces cortamos, ya estamos por terminar, ¿verdad? Dale. Vale, profe, chao. Profe, gracias. Voy a estar esperando sus tareas. Dale, profe. Ya.